Muy bien, bueno, soy José bueno, lo que voy a presentar en esta presentación no es un estudio del moldamiento verbal en psicoterapia, ¿no? La fiabilidad a la aplicación que se le ha hecho a 5 casos clínicos. Y bueno, cuando hablamos de psicoterapia y de moldamiento estamos hablando de procesos de investigación básica, ¿no? Entonces, una de las cosas que voy a introducir es exactamente a qué nos referimos con psicoterapia, a qué nos referimos con moldamiento y exactamente, bueno, cómo se ha realizado este trabajo de categorización, ¿no? Y este sistema de clasificación para el análisis de moldamiento verbal, que hemos llamado SCAMP, cómo de fiable es realmente, si lo que se puede categorizar con este sistema realmente se puede extrapolar o es de alguna manera, bueno, ya digo, fiable, ¿no? La descripción de estos resultados simplemente es un estadístico descriptivo de cómo se comporta lo que se ha categorizado y, bueno, las conclusiones sobre ello. Bueno, en este sentido, ya la excelente María Jesús Froján ha hecho una presentación, ¿no?, sobre la investigación de procesos, sobre exactamente qué es, ¿no? Y, bueno, simplemente incido, ¿no?, en qué es eso que ocurre, ¿no?, entre el cliente y el terapeuta, más que el qué, el cómo, ¿no?, qué es lo que ocurre, cómo se producen esos cambios que hace el terapeuta o que hace el cliente y qué ocurre para que al final eso desemboque en un cambio que, bueno, que beneficia a la persona que tenemos delante, ¿no?, y que está pagando por el servicio. Esa es la idea. Entonces, bueno, se propone que uno de esos mecanismos, uno de esos principios, ¿no?, que puede estar ahí mediando, es el moldamiento verbal, tal y como lo define Catania en 2006, como las contingencias artificiales y naturales que hacen que la probabilidad de comportamiento se vea alterada de alguna manera, es decir, que aumente o que disminuya, de manera que vendría a ser la definición, ¿no?, verbal de aquello que se dice, aquello que el terapeuta dice, que tiene un impacto en clases de comportamiento verbales en cuanto al cliente, es decir, que como el terapeuta, diciendo una cosa, diciendo otra, hace que la probabilidad de un determinado comportamiento para el cliente se vea reducida o se vea aumentada. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tipo de respuesta verbal, ¿no? Bueno, decir que el sistema de clasificación para análisis de este moldeamiento, ¿no?, de esto que hemos venido a llamar como moldeamiento, lo empecé a estudiar hace 2 o 3 años y en un principio lo que hacíamos era clasificar en función de las transcripciones de sesiones, tal y como podéis ver. Y bueno, en un principio creíamos que eso era bueno, pero vimos que la fiabilidad de esto era horrible, básicamente, ¿no?, porque no había coincidencia prácticamente entre esas dos personas transcribiendo el mismo audio, transcribían cosas diferentes. Entonces, nos dimos cuenta de que eso era un grave error y, bueno, cambiamos el sistema por suerte, ¿no? Pudimos cambiarlo, pudimos darnos cuenta y cambiarlo, ¿no? Y fruto de ello está empezando a salir este sistema de clasificación para el análisis del moldamiento verbal, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consiste ni más ni menos en clasificar el comportamiento del cliente en clínicamente relevante, de tipo 1, tipo 2, tipo 3, o no relevante, según la nomenclatura de la psicoterapia analítico-funcional. Ahora explicaré un poquillo más sobre eso. Y del terapeuta en cuanto a contingencia probablemente de reforzamiento o contingencia probablemente de castigo, en sus múltiples variables, como ahí podéis ver. En cuanto al comportamiento del cliente, bueno, aquí podemos ver, ¿no?, la de tipo 1 son comportamientos que vemos que convendría disminuir, es deseable su disminución. Las de tipo 2 son comportamientos que vemos o pudiéramos ver que fuera deseable su aparición, su mantenimiento y su ampliación. Y las de tipo 3 son que el propio paciente, el propio cliente, exprese cadenas funcionales que de alguna manera pueda aumentar o mantener las de tipo 2. Entonces ahí tenéis unos ejemplos de lo que sería este tipo de comportamientos para una persona en estado de depresión, algo parecido, ¿no? Lógicamente, la de tipo 1, tipo 2, tipo 3, para cada persona, en función del motivo de consulta, van a ir cambiando. Es una valoración, por tanto, funcional. Y en cuanto al sistema de categorización de las valorizaciones del terapeuta, hicimos un sistema de toma de decisiones, en la cual lo primero que tiene que hacer una persona que esté escuchando este audio, ¿no?, lo que esté diciendo el terapeuta, por ejemplo, lo hice y salió realmente bien, genial, sí, perfecto. En este caso se estima que la valorización del terapeuta aumenta o mantiene en forma, frecuencia, duración e intensidad la anterior del cliente, ¿no?, que sería social verbal para refuerzo positivo. Entonces, en ese sentido es como se ha tenido en cuenta, ¿no?, la contingencia. Pudimos desarrollar un manual para que cualquier psicólogo, cualquier investigador pueda practicar este sistema y así valorar la fiabilidad.
con varios ensayos y varias muestras en las cuales el terapeuta se entrena categorizando aquello que lee, en este caso, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no? Estoy pensando en irme de casa, ¿a dónde irías? Creo que iré con mis tíos. Bueno, pues aquí se justificaría qué tipo de categoría sería y por qué, ¿no? Y aquí podéis ver el programa que se utiliza para categorizar, ¿no? Se utiliza un audio, un archivo de audio. A la izquierda podéis ver el etograma, las categorías de comportamiento, y a la derecha podéis ver lo que en este caso la persona está clasificando, ¿no? Conforme va escuchando. Bueno, eso en cuanto al sistema. En cuanto a su fiabilidad, utilizamos la capa de Cohen, que por un lado aporta información sobre el grado de acuerdo entre observadores, que en este caso salió alto, 89 y 83 para cada categoría, pero el problema es que la probabilidad de que ese acuerdo se deba al azar también era bastante alta, o mejor dicho, no se podía decir que ese acuerdo realmente se pudiera deber a factores ajenos al azar, ¿no? Entonces, hay algo que tenemos que mejorar, que bueno, en este caso es el número de ensayos. Bueno, en cuanto al moldeamiento verbal, efectivo o eficaz, ¿no? Proterapéutico, si queremos decirlo así, se estima que es cuando un terapeuta refuerza la CCR tipo 2 o tipo 3 y extingue, con castigo negativo, bueno, positivo, ¿no? La de tipo 1, ¿no? Castiga, ¿no? Directamente. Y, bueno, aquí podéis ver los resultados que hemos tenido. Ya digo, son descriptivos de 5 casos que han tratado, ¿no? 5 terapeutas noveles. Se puede ver cómo, a medida que avanzan las sesiones, los terapeutas, las terapeutas, aumentan su capacidad de ir moldeando, ¿no? Se podría decir que son más hábiles moldeando el comportamiento del cliente, ¿no? De la persona que tienen delante. También se puede ver cómo las CCR tipo 2 van aumentando a lo largo del tiempo generalmente y cómo el reforzamiento se mantiene más o menos estable y quizá al final vaya bajando, ¿no? Al final de las sesiones. Bueno, como conclusiones, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien, ¿no? Como conclusiones, decir que es una herramienta, bueno, el hecho de estar investigando en ello, ¿no? Y el hecho de trabajar en este sistema conforme, bueno, se llevan sesiones y se van analizando los audios y los propios terapeutas pueden ir escuchando y pueden ir discriminando, es fundamental, es algo que sirve muchísimo para darte cuenta de aquello que puedes ir haciendo mejor en consulta, ¿no? También para las personas que escuchen esto y pueden ir asociando, sirve como un entrenamiento discriminativo. Y bueno, y por último, se podría plantear un modelo de intervención analítico funcional verdaderamente basado en principios de conducta, ¿no? De manera que se podría decir que si un terapeuta es eficaz en moldeando, eso va a tener un impacto en su práctica clínica. Y bueno, para futuras consideraciones, ¿no? Reducción de la probabilidad de acuerdo debido al azar, lo que ya he comentado, aumentar el número de casos, más tiempo de análisis, es decir, hacer el análisis de todas las sesiones y, por supuesto, sería tremendamente interesante analizar abandono terapéutico, sesiones de abandono terapéutico para ver si realmente ha habido moldeamiento o si no, porque debería suceder que si el moldeamiento es clave para el proceso terapéutico, que en los casos de abandono terapéutico, una de las contingencias que pudiera estar ahí es que el moldeamiento no se ha realizado al menos de manera correcta o terapéutica, ¿no? Y bueno, poco más. Muchísimas gracias por haber mantenido la atención estos 10 minutillos y ahí os dejo ese intento de reforzamiento natural. Muchísimas gracias.